Bueno, muy buenas noches para todas las personas que están conectadas. Ya no voy a dar más espera, vamos a iniciar. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya se inició la grabación, vamos a leer la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo. Aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de sus tratamientos de datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Bueno, me sorprende que no estemos tantas personas, pero vamos a empezar muy juiciosamente a trabajar bajo el objetivo ya de conocer cuáles son esas pautas y esos pasos a tener en cuenta para el desarrollo del manual de identidad corporativa o de imagen corporativa o brand book de una empresa. Este documento, recuerden que es importante que lo debemos tener presentes y que lo debemos desarrollar de una manera acorde a lo solicitado. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar del manual de identidad corporativa. Vamos a hablar un poco de su definición, cuál es la estructura y cómo se debe realizar este manual de identidad corporativa dentro de la actividad a desarrollar y a entregar este 8 de octubre, si mal no me falla la memoria. Adicional, vamos a conocer otras herramientas de Illustrator en las cuales vamos a trabajar. Bueno, chicos, entonces, manual de identidad corporativa. ¿Qué es el manual de identidad corporativa? El manual de identidad corporativa simple y sencillamente es un documento en el cual se consignan todos los lineamientos, todas las bases, las normas para poder utilizar una marca. Desde qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son las fuentes a utilizar, cuál es la fuente de la marca, cuál es la fuente de acompañamiento para las piezas publicitarias, cuáles son los colores, cuáles son las imágenes, todo lo que ustedes pueden y crean que es necesario va a estar aquí en el manual de identidad corporativa. Recordemos que debemos tener en cuenta este concepto inicial antes de ir al concepto del manual de identidad. Porque estamos hablando que es un manual para saber manejar la identidad corporativa o la identidad visual. ¿Qué es la identidad visual? Entonces, cuando nosotros hablamos de la identidad visual, son todos esos conceptos y cualidades de la marca. Es decir, el conjunto de elementos, no solamente el logo, el eslogan, sino la personalidad, la marca, los objetivos, la misión, la filosofía, todo esto que hace parte de la marca es lo que en conjunto debemos cuidar y debemos salvaguardar a través de este manual de identidad corporativa. El manual de identidad simplemente va a tener todos los conceptos, tanto visuales como conceptuales, de la marca. En realidad va a funcionar muy bien para poder crear la unidad de la marca y hasta dónde podemos ser flexibles en el uso de la misma dentro de las piezas publicitarias. Hablemos de cualquiera que sea, para impresión, para web, para digital, para radio, televisión, POP, rompetráfico, lo que ustedes necesiten. ¿Para qué crearemos un manual de identidad corporativa? Como ya lo he venido diciendo, es importantísimo para poder estructurar la solidez de una marca. Esto es fundamental. Ayuda a que perdure en el tiempo, obviamente, vamos a tener una facilidad de trabajo porque vamos a tener procesos ya identificados y cosas que nos van a ayudar a fluir. Igualmente fortalece la comunicación a través de todos los medios y vamos a tener unidad de campaña, unidad de marca y de todas formas podemos evidenciar en el manual de identidad todo lo que no quiero que se asocie con la marca. Entonces, esto es importante dentro de la estructura que vamos a evidenciar. ¿Cuál es esa estructura y qué es lo que ustedes deben desarrollar como manual de identidad corporativa? Lo primero es tener una portada. Recuerden que a partir de ese momento, ustedes dejan de conseguir y de hacer y de construir trabajos con normas APA
y empezamos a trabajar todo lo que es la parte visual, la parte de diseño. Vamos a empezar a trabajar Adobe Illustrator y vamos a empezar a trabajar la composición y cómo nosotros podemos trabajar. Básicamente eso es lo que vamos a empezar a hacer dentro del programa de Illustrator para que ustedes sepan cómo proyectarse. Una portada, unos créditos, porque es importante reconocer a futuro quién es el que está desarrollando no solamente el diseño de la marca, sino también este manual que nos va a ayudar a estructurar muchísimas cosas dentro de muchos años de la empresa. El índice es súper importante porque acá vamos a tener bastantes elementos que deben estar muy bien organizados e identificados. Siguiente, la filosofía de la marca. Dentro de la filosofía de la marca tenemos valores, tenemos personalidad, tenemos misión, tenemos visión, tenemos filosofía, todo lo que hace importante y estructura una marca. De ahí pasamos al diseño gráfico de la marca, es decir, cuál es su logo y debemos incluir cómo está diseñado, cómo está estructurado, cuáles son las herramientas, las formas que lo componen, el espacio, cómo está construido. Recuerden que es una unidad de elementos la que debemos tener y cuáles son sus usos permitidos. Luego vamos a hablar de la justificación del símbolo, la simbología, llámese logotipo, isotipo, isologo, el que sea. Pero dentro de ellos, si hay el icono visual, entonces debemos tener en cuenta cómo se debe utilizar, por qué se creó, de dónde viene, cómo representa la marca, porque es importante incluirlo, aspectos importantes de cuál son el uso correcto e incorrecto, al igual que en la marca completa. La retícula de construcción, recuerden que estamos viendo o estuvimos viendo cómo se trabajan las cuadrículas, las retículas primarias, secundarias y terciarias, y la áurea. Debemos tener en cuenta que las retículas nos permiten acomodar y estructurar el logo para que tenga proporciones ideales, para que se vea muy bien creado, para que todo esté muy bien organizado, y esto nos va a ayudar a que de verdad tenga una fácil reproducción. Después de ello necesitamos saber cuál es esa área de protección. La área de protección básicamente es cuando nosotros, yo ahorita vamos a ver un ejemplo, pero es cuando nosotros estipulamos y definimos cuáles son esos bordes que van a tener y que no puede pisar ni las letras ni otras imágenes, nuestro logotipo, logo símbolo, isologo, lo que sea la marca de mi empresa. Debemos identificar tipografías y fuentes usadas. Uy. Así como también debemos justificar su porqué. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo se utiliza? ¿A qué familia pertenece? ¿Qué variantes se deben usar? ¿Cuáles son las aplicaciones dentro de la marca y en el conjunto del diseño? Medidas. Cuando hablamos de medidas, estamos hablando más de decir mide 6 centímetros, porque eso en realidad para mí es irrelevante. Lo debemos medir ese número de cuadritos de la cuadrícula que ya hicimos anteriormente. Es decir, 6x, 6 cuadritos de ancho, 3 cuadritos de alto, dependiendo cómo sea esto. Es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las medidas de relación que vamos a colocar ya después de eso en milímetros, en centímetros y en píxeles. ¿Por qué? Porque eso es dependiendo hacia qué producto vamos a sacar. La idea de la medida mínima es que ustedes hagan el siguiente ensayo. Para poder sacar la medida mínima, ¿qué deben hacer? En una hojita imprimir el logo lo más pequeñito que ustedes crean que se va a ver. Pequeñito, más grandecito, en diferentes medidas para ver cuál es en realidad el que a una distancia de más o menos, si lo imprimimos bien pequeñito, a una distancia de unos 50 centímetros, se entienda, se vea y se identifique todos los elementos de la marca. Y después de ello debemos hablar de las variaciones. Por ejemplo, hay marcas que necesitan ser horizontales, ser verticales, que únicamente se utilice el isotipo o que solamente se utilice el logotipo
o que solamente tiene una estructura y necesitamos, por ejemplo, para un espacio muy reducido que las letras estén de una manera específica. Todas estas cosas son las que nosotros llamamos variaciones y ustedes son las únicas personas que pueden decidir qué variación es permitida y qué no dentro del manual de identidad corporativa. Luego de ello vamos a hablar del color. ¿Cuál es esa paleta de color que estamos trabajando? ¿Cuáles son sus combinaciones? ¿Cuál es la manera adecuada? ¿Cuáles son los códigos, tantos RGB, CMYK, hexadecimal? Y si tienen y quieren los Pantone, pues también los pueden colocar. Adicional a esos colores debemos la paleta, cómo se usa, cómo es el manejo y la combinación. Y de allí pasamos a las aplicaciones. Vamos a ver porque es importante que el cliente, que el próximo diseñador, que el próximo publicista sepa cómo podemos nosotros desarrollar un elemento como una tarjeta de presentación, una hoja, una carpeta, entre muchas otras cosas. Gracias a esto, entonces, podemos decir que hay que colocar las aplicaciones. Por ejemplo, papelería, si es una de transportes, pues cómo se verían los camiones de la flota de vehículos, cómo serían los uniformes en el caso de que sea, por ejemplo, una empresa que sale a la calle y todos uniformados, cosas como esas. Y por último, vamos a hacer un key o un key muy pequeñito, que es simplemente poner un ejemplo de un aviso, llámese pancarta, llámese afiche, llámese post para Instagram, cualquier pieza que ustedes crean que sea relevante y que sea importante tenerla si esta se va a aplicar de una manera realista. Para ello vamos a hacer algo que se llama mockups, que la próxima semana aprendemos cómo se hacen. La idea es que esta semana, este fin de semana y lo que les queda de esta semana, podamos avanzar y podamos tener un poco más de idea de este manual de identidad corporativa. Listo, vamos a ver un pequeño video, voy a compartirles aquí, creo que el sonido, permítanme en un segundo. Voy a cerrar acá, voy a dejar de compartir para compartir con sonido. Vamos a escuchar. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Marco García, diseñador gráfico. Este es un nuevo vídeo de Marco Creativo y hoy vamos a hablar con Alejandra Pez del Manual de Identidad Corporativa, una pieza muy importante que debemos de controlar a la hora de crear nuestras marcas. ¿Qué define el Manual de Identidad? El Manual de Identidad Corporativa es esa pieza básica que tienen que tener todos los logotipos que todo diseñador que se precie tenga que preparar para cualquier marca o empresa. Es la puesta en marcha del logotipo ante la sociedad. Es decir, deja el logotipo al público para que cualquier proveedor pueda manipularlo con una claridad inequívoca. Es un documento normativo donde se definen las pautas para poder utilizar la marca correctamente. Cualquiera sea el proveedor que lo manipule, que pueda tener la certeza de que lo está utilizando de manera correcta. Claro, muchos os preguntaréis, ¿y esto hay que imprimirlo, hay que encuadernarlo? Bueno, no es necesario, o sea, un manual se puede entregar en un PDF, ¿no? O sea, más cosas. ¿Por qué apartado empezarías tú a la hora de crear el manual? El principal es crear un índice. En el índice, porque hay manuales que pueden ser muy cortitos y manuales que pueden ser muy extensos. Claro. Tú tienes que sí o sí presentarlo con un índice para que el proveedor que coja ese manual pueda directamente ir a donde le interesa. Vale. La primera parte del manual corporativo tiene que ser el logotipo en su versión oficial. Lo que sería la marca preferente o la marca de uso. Con esto dejamos claro cuál es la versión principal de la marca, si lleva o no tagline o claim en su versión principal, y cuál es el uso prioritario que va a tener esa marca. Vale, es verdad que, a ver, depende, hay manuales, yo os voy a dejar un enlace para que podáis descargar manuales de identidad y así tener una referencia de tipos de manuales. Hay manuales que le meten más filosofía y le meten más texto. Yo creo que es bueno, a ver, nosotros cuando presentamos una marca tenemos que justificar de dónde sale el concepto, qué es lo que queremos transmitir, por qué el uso de color, etc. Todo esto luego debe ir también explicado en el manual. No podemos simplemente colocar la versión y ¡pam!, otra página. No, vamos a argumentar cada apartado para que el cliente sepa muy bien posicionarse dentro de lo que es
la esencia del espíritu de la marca. Ya no solo el cliente, sino la persona que vaya a manipular ese manual corporativo, que entienda un poco el mundo y la filosofía de dónde parte esa imagen visual. Lo que yo hacer en los manuales corporativos principalmente es colocar la marca referente, la marca principal y seguido a continuación las marcas secundarias. Es decir, a veces hay marcas que tienen el isotipo arriba y el logotipo abajo. Entonces muchas veces tienen usos permitidos en otras posiciones y eso es lo que hacemos a continuación. Una vez que ponemos la marca preferente o el logotipo principal, poner las adaptaciones o los usos secundarios, tanto en color como en monocolor. Es el momento de ponerlas. Aparte de las versiones de color que luego van más adelante en el manual. Y también argumentar lo que es el isotipo. ¿Tú también lo sueles hacer? Claro, es el momento en el que tú comienzas el manual, marcas la marca principal, los usos permitidos, los usos secundarios y además también detallas si tiene el isotipo fuerza propia, si se puede utilizar o no de manera independiente al logotipo. Es el momento de aclararlo porque muchas veces se suele separar el logotipo cuando no es una versión permitida. Claro. Entonces, aclararlo al principio del manual es un punto importante porque queda independiente de los usos permitidos o prohibidos y se destaca mucho mejor. El tema que luego suele continuar es la pauta modular o la grilla de retícula de construcción. Este punto para mí es súper importante porque es en donde podemos ajustar el logotipo incluso mucho antes de entregárselo al cliente o ponerlo en marcha. Aquí, si el logotipo tiene un claim o un tagline, lo correcto es colocarlo y ajustarlo correctamente con su grilla, su estructura, sus proporciones correctas antes de que vea la luz. Y es que cuando ya tengáis lo que es la propuesta de marca, que construyáis esa propuesta, ¿vale? Que la justifiquéis de alguna manera. ¿De dónde salen esas proporciones? Las separaciones entre el isotipo, el logotipo, el tagline, todo eso va a ir también dentro de lo que es el manual. Cómo hemos construido, que al final es una construcción, estamos construyendo una pieza visual. Sí, te ayuda además a equilibrarlo mucho mejor en el campo. ¿Cómo lo llamaríamos entonces? Pues esta vendría a ser la grilla, la pauta modular o también la retícula de construcción se conoce. También dentro de lo que es este apartado, que es el apartado de la pauta de construcción, también iría lo que es el área de respeto, ¿no? Efectivamente. Que debemos dejar alrededor de nuestro logotipo para que no incida ningún elemento dentro de ese área. Al final el logotipo tiene que tener su propio aura. Es lo que se conoce en otros países como el campo mínimo de actuación, la zona de confort o el área de respeto. Que el logotipo respire, como lo llamamos los diseñadores, se vea, tenga importancia y no sea invadido por otros elementos. El espacio que se tiene que tener entre otros elementos gráficos. Esto es súper importante. Yo, a ver, aquí me río un poco porque luego los clientes, de verdad, te pegan los logotipos a un párrafo de texto, a los bordes de la página, etcétera. Y no, o sea, el logotipo tiene que tener su aura, tiene que tener su esencia y su parte vital, porque al final los logotipos realmente como adquieren importancia es dejando ese aire alrededor. Es como el logotipo realmente se ve bien, comunica bien. Si lo pegamos a cualquier elemento, esa parte ya la hemos perdido y el logotipo pierde importancia. Entonces, cuidado con el área de respeto, hay que respetarlo siempre. Continuamos ahora con el tamaño mínimo. ¿Hasta qué tamaño podríamos reducir logotipo, isotipo? Bueno, explícanos un poco aquí cómo funciona este apartado, Alejandra. Esta parte es un poco analógica. Siempre es la parte del manual en donde tenemos que los diseñadores imprimir el logotipo en el tamaño más pequeñito posible y ponernos con la regla a medir cuál es el tamaño óptimo para que el logotipo todavía se siga viendo correctamente, que se vea bien el isotipo, el mensaje, la letra, ¿no? Bueno, porque aquí habría que hacer tamaño mínimo para lo que sería la versión preferente de marca, ¿no? Donde va el isotipo. Imaginaos que tenemos una marca con isotipo y logotipo y tagline. No sé si a lo mejor el tamaño mínimo del tagline no iría. Bueno, esas son versiones que puedes poner tú en el manual como permitidas. Es decir, si ves que el logotipo se sigue leyendo hasta X tamaño con su tagline, hasta X tamaño sin el tagline, y luego también, aunque se siga leyendo, tienes que tener en cuenta del sistema de impresión en el que se va a reproducir, porque por más que tú lo sigas leyendo, puedes reducirlo hasta 4 milímetros si lo vas a imprimir en offset. Pero si lo vas a lona o vete tú a saber cómo lo vas a imprimir. Entonces tiene que ser un tamaño coherente para todos los sistemas de impresión, que sea pequeño, que permita la aplicación, tampoco irnos a un tamaño
ínfimo porque no es necesario. No, sí. Y entonces, a ver, sería colocar pues, la versión preferente con isotipo, logotipo, tagline, luego iríamos reduciendo, por ejemplo, a la siguiente versión que sería isotipo, logotipo sin el tagline y acabaríamos solamente, por ejemplo, con si se puede Con el aplicar isotipo. solo el isotipo por separado, Efectivamente. pues con el isotipo solo por separado, ¿verdad? Así de También simple. tamaño mínimo, pues oye, esto hay que imprimirlo porque en la pantalla no lo vamos a ver nunca. Lo imprimimos varios tamaños hasta que veamos, pues mira, ese tamaño es el óptimo para poder imprimir más o menos en cualquier sistema de impresión y que se vea bien. Y aquí también es importante, yo creo que hoy en día, sobre todo para el tema web, yo se lo digo a mis alumnos, y es que en el tema de web también tenemos que especificar un tamaño mínimo en píxeles, ¿vale? Tanto para el logotipo completo como para el isotipo. Aunque ahora en el tema de web casi todos los logotipos, las marcas se están guardando en SVG, ¿vale? Que es un formato vectorial que permite el rescalado y permite que la visualización sea todavía mejor que en píxeles. El tamaño mínimo en web suele ser normalmente el 16 por 16 píxeles para el icono. Para un iconito. Que suelen matar casi todos los isotipos que tenga la marca. Claro, al final te quedas con un detallito, ¿no? E intentas que... Al final intentas hacer malabares porque dices, esto no se ve. Pero bueno, es lo peor. Es el peor desafío al que se enfrenta un logotipo cuando lo estamos creando. Continuamos con las tipografías. Vamos a hablar de las tipografías corporativas principales. ¿Qué son las tipografías corporativas principales? Son aquellas con las que se ha confeccionado la marca, el logotipo y sobre todo también el tagline, con las que se ha formado la marca. Vale, logotipo, tagline. Es decir, si yo he utilizado para el logotipo, para lo que sería el nombre de la marca, Gotham, y luego para el tagline he utilizado una helvética, ¿vale? Pues esas dos tipografías tienen las tipografías corporativas principales. Y habría que mostrar todas las versiones de esa tipografía, es decir, pues esa tipografía tiene negrita, light, regular, ultra light, todo eso, o solamente nos quedamos con aquellas versiones que se han utilizado para el logo. Se suele hacer, lo que pasa es que hoy en día el manual de identidad corporativa es una pieza que al ir en digital perfectamente puedes omitir este paso, puedes cargar todo en un mismo paquete cuando se lo entregas al cliente, donde estén las fuentes cargadas, simplemente en el manual de uso mencionarlas. Tipografía principal para el logo, tipografía principal para el tagline, y es el momento en donde se puede poner si se ha hecho alguna modificación de algún carácter en especial. Vale, sí, por ejemplo, si hemos modificado el rabito de la A, cualquier hay que dejarlo detalle... claro y hay que dejar constancia de cuál ha sido la modificación para que cualquier otro proveedor, si lo quiere reproducir, no se encuentre con la diferencia. Importante, pues ese detalle también añadirlo en este apartado de tipografías corporativas principales. Y luego el siguiente apartado que sería tipografías corporativas auxiliares o secundarias, ¿no? ¿Qué tipografías son estas? Esas son las tipografías que podemos facilitarle a nuestro cliente para que siempre las utilice en cualquier documentación, cualquier catálogo, cualquier pieza externa paralela a la marca, ¿no? A la identidad visual. Claro, por ejemplo, si el cliente quiere hacer un folleto, pues oye, saber que la tipografía que va a utilizar tiene que ser esta tipografía que sería la tipografía corporativa auxiliar. ¿Puede ser también la tipografía corporativa principal? Correcto, puede ser la misma y además tenemos que dejar sentado, sobre todo si la marca va a aplicar señalética o gráfica de entorno, para utilizarla también debe estar aclarado en el manual de uso, que la tipografía con la que se trabaja de manera principal o secundaria puede ser la misma de los documentos o debe ser la misma de los documentos y la información publicitaria de la marca. Continuamos con el tema de los colores corporativos. Tened en cuenta una cosa, y es que, a ver, una vez que nosotros hemos hecho todo el proceso creativo y hemos seleccionado los colores corporativos, hemos seleccionado las tipografías corporativas, etcétera, pues luego al final el manual lo que hacemos es coger todas esas piececitas que ya hemos diseñado, que ya tenemos de alguna manera preparadas, las vamos a ir introduciendo en el manual. Entonces aquí simplemente vamos a hablar de los colores corporativos, aquellos colores... Los colores son principalmente con los que se ha creado la marca. Claro. Se tienen que poner todas sus versiones en CMYK, en RGB, evidentemente los pantones no pueden faltar, y también si tienes carta de RAL, lo puedes para añadir. Pintura, ¿no? Efectivamente. Sí, imagínate que una vez diseñé un manual de identidad corporativa para una franquicia y en este caso todos los locales pues tienen que ir con una determinada pintura, unos colores, etc. Entonces también dentro de los colores corporativos hay que definir lo que es el RAL, que al final es un número que se utiliza mucho para lo que es pintura, ¿verdad? Y vinilos, ¿no? Efectivamente. El carta Avery también suele estar, depende de la preferencia de cada país, se suele utilizar una carta de una marca u otra, pero suelen ser cartas genéricas. La deficiencia que tienen este tipo de cartas es que no son muy amplias, entonces muchas veces
cuesta encontrar el Pantone correlativo a X RAL. ¿Y tú recomiendas que antes de haber seleccionado un Pantone hayamos buscado algún RAL que se le parezca, por si acaso luego nos podemos encontrar sorpresas? Evidentemente, Sí, porque es lo óptimo. a veces pasa que escogemos un color Pantone súper chulo, súper bonito, y luego intentamos buscar un equivalente en pintura o en vinilo, y como de Pantone tenemos 6.000 y de vinilos tenemos 100, claro, encontrar ese mismo Es muy color difícil. es casi Es muy imposible. difícil. ¿Dónde podríamos conseguir estos colores? Porque yo sé que en internet, pues bueno, hay páginas que tú le metes un Pantone y te saca la equivalencia en Efectivamente. RAL y tal, ¿no? No son muy fiables todavía. No. Yo lo he comprobado con mis propios ojos y yo no me fiaría. Lo correcto sería tener una carta RAL en la mano, cotejarla con el Pantone. Es la única manera en la que tú te aseguras de que un logotipo va a tener un color corporativo uniforme en todas las cartas de color. Claro. ¿Correctas de la marca o esto iría al Efectivamente. principio? Lo podemos poner en cualquiera de los apartados. Lo que está claro es que hay que poner qué no se debe hacer con la marca. ¿Cuáles son los usos indebidos, no? Lo típico, rotarlo, ponerlo en gradientes, en degradados, ponerle Claro. sombras, que a la gente le encantan las sombras. Las sombras. Ponerlo bueno, mega gigante, comprimirlo, expandirlo, claro, deformarlo, cambiarle el color. cambiar el isotipo del sitio, ponerlo a la derecha o ponerlo en una posición en la que no debe ir, cambiar la tipografía del logotipo, que esto es increíble. Yo le estoy dando el logotipo a mi cliente en un formato vectorial. ¿Cómo ha sido posible que cambie la tipografía? Pues Es sí, que era porque- San Valentín, entonces correspondía Claro, ponerle la- correspondía poner una tipografía con ornamentación, con florecitas, ¿no? Bueno, Prohibido. claro, tenemos que especificar un mínimo de malos usos. Normalmente todo lo que no está en el manual, ¿Sí? yo suelo dejar dicho o argumentado en el manual de identidad corporativa que está prohibido. Ajá. Porque realmente cuando lo estás confeccionando no puedes llegar a pensar en las barbaridades que se le puede ocurrir al proveedor que coja el logotipo en sus manos. Claro. Entonces es el momento de dejar dicho, esto sí lo puedes hacer y esto y otras cosas que no aparezcan en el manual no, No. debes hacerlas. Ya estamos llegando un poco a la parte donde vamos a empezar a hablar sobre las aplicaciones de la marca. ¿Cómo la vamos a aplicar? ¿De qué manera? Aquellos elementos corporativos que nuestro cliente va a utilizar. Empezaríamos por la papelería corporativa, ¿verdad? Hablando un poco de todos los elementos de papelería. Muchos clientes suelen querer incorporarlo todo en el manual de uso, Todo. ¿no? Y llega un punto en el que tú le tienes que decir, no, lo que tiene que ir en el manual es lo básico, lo que va a mantenerse con una vigencia temporal y prolongarse a lo largo del tiempo y lo que no deberías modificar. Se suele poner la papelería corporativa principal, suelen ser los folios o las hojas de oficina, tarjetas corporativas, Sí. los sobres, aquí se puede utilizar la versión sobre con ventana, sin ventana, Sí. etcétera, la carpeta corporativa si la hubiese y algún otro elemento que tenga el cliente por su servicio. Aquí tienes que poner todas esas piezas básicas que tú sabes que no van a cambiar a lo largo del Exacto, tiempo. no ponerlo todo. Nosotros cuando estamos diseñando la marca, estamos ya pensando cómo se va a utilizar esta marca. Pues todo eso tenemos que explicarlo en este apartado que sería ya todo el tema de aplicaciones. Empezaremos por la papelería, pero luego continuaríamos con el resto de elementos que nuestro cliente puede llegar a utilizar, porque a lo mejor no tiene vehículos corporativos, pero en el caso de que los tuviera en un futuro, pues hay que especificar cómo sería ese vehículo. Y no solamente en vehículos, imagino que habrá un montón de cosas. Lo que comentábamos antes, la señalética, si tienen algún uniforme en especial. Claro. También es importante hablar un poco también de cómo habría que utilizar todo lo que es el tema de publicidad, porque yo sé que hay muchas marcas tienen determinada cómo va a ser su uso publicitario, cómo vamos a poner los titulares, dónde va a ir posicionada la marca, qué tipo de imágenes vamos a utilizar. Hay marcas que lo hacen. Yo no soy partidaria de este tipo De de restricciones porque luego en la vida real, cuando tú sientas las bases de un logotipo y sus maneras correctas e incorrectas de utilizarlo, le das la libertad al proveedor, al creativo que va a coger el... Ay, bueno, muy bien, chicos. Básicamente, esas son las diferentes recomendaciones y como un resumen de lo que ya habíamos visto de nuestro manual de identidad corporativa. Es importante tener en cuenta que todos estos elementos son esenciales. Vamos a ver un manual, ese manual fue desarrollado por mí, pero lo vamos a ver como ejemplo para establecer cuáles son esos elementos básicos que debemos de tener. Ustedes pueden pensar que es un poco escuelero ese decir qué hay que hacer y qué hay que poner, pero es necesario porque ese es el hacer y el actuar de todos los diseñadores, los publicistas que desarrollan un manual de identidad corporativa.
El brand book o manual de identidad corporativa de esta marca, que es de Eje Social, yo creé el logo, yo hice cómo se debía usar. Aquí están como las redes sociales, este es mi índice en el cual estoy diciendo en qué página está cada uno de los elementos. Y desde la primera página, que es donde estoy contando qué es Eje Social, que es la empresa, estoy empezando a utilizar esos elementos visuales que para mí son importantes y que he creado dentro de mi marca. Aquí tenemos la parte de uso, por ejemplo, de imágenes. Sin decirlo, ya lo empiezo a mostrar. Primero, la marca. Concepto, ¿de dónde sale el imagotipo? ¿De dónde sale lo que nosotros estamos generando como marca visual? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se compone? ¿Cómo está estructurada dentro de una cuadrícula y cómo está compuesta y se ha desarrollado para poder crearla? ¿Cómo se vería ya en la realidad? Esto ya es otra imagen anexa. Tipografía. ¿Cuáles son las tipografías básicas de marca? ¿Cuáles son las complementarias o que yo recomiendo para ser usadas dentro de los documentos? Colores. La paleta principal, puede haber una paleta principal y una paleta secundaria. La principal es la que estamos usando dentro de la marca y la secundaria está en este caso alineada a unos elementos adicionales que se pidieron dentro de la creación de la marca. Las paletas en colores neutros o colores que se pueden utilizar para el acompañamiento de los elementos. Aquí continuamos. Estamos, no me quiso pasar, ya. Viendo cuáles son sus usos y versiones, cómo lo podemos ver, cómo lo podemos hacer. Acá es importante tener versión en positivo y versión en negativo, es decir, sobre blanco y sobre negro. Siempre teniendo en cuenta cuáles son los usos permitidos que tú como creador de la marca estás desarrollando. Aquí en cómo se vería negativamente sobre los colores base de la marca. El isotipo, solamente el uso del isotipo. Aquí estamos hablando del imagotipo, es decir, del isotipo más el logotipo. Aquí estamos hablando del isotipo, cómo se podría trabajar y manejar. Y el logotipo, ¿de qué manera lo podemos estructurar? Lo podemos usar de estas maneras. Igualmente, el uso, cómo lo podemos generar, cómo lo podemos hacer, tanto en colores como en blanco y negro. Las versiones de la marca, cómo la puedo yo colocar. Tamaño mínimo. Escala de grises. Todo esto es importante. Usos incorrectos. ¿Qué no se debe hacer? ¿Cómo no se debe colocar? Usos no permitidos. Iconografía en el caso que la necesiten o que la hagan. Aquí estaba la solicitud de realizar los objetivos que ellos iban a trabajar dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, bajo la misma idea del concepto de la creación de la marca, se desarrollaron estos iconos para uso permitido y color de ellos. Entonces, está en cada uno de los objetivos cómo estaría el uso de los elementos. El estilo gráfico, que aunque lo he venido mostrando durante todo el manual de identidad, es importante decirle a las personas cómo yo quiero que sea el estilo de la fotografía, cuál es el tratamiento del color, cuál es el tratamiento del color, cómo van a ser los elementos de acompañamiento, la línea gráfica, el elemento gráfico, los logotipos, en dónde se pueden poner, cómo se pueden poner y los conceptos que vienen trabajando. Aquí hay otro ejemplo de uso de fotografía. Aquí, por ejemplo, ya tenemos una aplicación real. El estilo gráfico, entonces estoy hablando de la parte visual gráfica o de elementos vectoriales que se utilizaron para la marca. Hice unos patrones. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo, aplicaciones.
Miren, aquí está la aplicación de la tarjeta de presentación y de la papelería de la empresa. Así se vería. Así se vería la papelería. Así se verían las postales, las tarjetas de presentación, camisetas. Ellos me pidieron diseño de camisetas, entonces camisetas diseñadas y creadas para la marca. MOOCs, otra aplicación. Y por último, uno acostumbra a hacer una hoja de descargas en la cual va a colocar todo lo que nosotros desarrollamos y el enlace a ir a los elementos. Aquí me dice a dónde me va a llevar. Y generalmente uno lo sube en una carpeta del Drive. Es importante que nosotros le entreguemos en las versiones que desde un principio se colocó en la cotización, que si las vamos a entregar en versión de Illustrator, en PDF, en SVG, en PNG, en JPG, en TIFF, en lo que ustedes hayan comprometido, por favor, desarrollenlo. Con lo que ustedes se comprometen, háganlo. Es supremamente importante ya que este es el cumplimiento del trabajo que ustedes están o para lo cual lo contrataron. Les voy a compartir un enlace, una carpeta donde se encuentran los manuales de identidad, así como otros manuales que son importantes. Este es el del Drive. Vamos a tener este enlace para que por favor revisen, no me los vayan a borrar, solamente descárguenlos o revísenlos dentro de la plataforma, pero por favor no los vayan a borrar ya que son de uso de todos los chicos del... Aquí también les voy a compartir otros de manuales para que se inspiren y sepan de qué manera es adecuada desarrollar los manuales. Aquí unos muy famosos, reconocidos y conocidos. Algunos están en español, otros no, pero pues les va a ayudar muchísimo a que puedan como reconocer esos elementos funcionales dentro de lo que es la marca. No sé si de pronto a este punto tengamos alguna duda o pregunta. Ok, perfecto. Listo, entonces vamos a ir ya al Illustrator en donde vamos a ver unos elementos básicos que podemos trabajar dentro de lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver, vamos a compartir primero pantalla porque quiero que vean qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, en este momento ya están viendo el Illustrator con un archivo que yo tengo. Ya lo voy a agrandar para que ustedes lo vean mejor. Vamos a ocultar las ventanas y vamos a agrandar esto. De tal manera que nosotros veamos qué vamos a trabajar, qué vamos a aprender. Hoy vamos a hablar sobre estos elementos específicos que tenemos acá en pantalla. Vamos a hablar sobre cómo agrupar, desagrupar elementos, formas geométricas, textos, cómo podemos organizar, alinear y distribuir elementos en un espacio, cómo podemos duplicar y transformar, cómo colocar esquinas redondeadas, aunque ya hemos visto algunos de esos elementos, vamos a profundizar un poco más. Vamos a hablar de contornos, trazos y transparencias. Vamos a hacer máscaras de recorte y vamos a crear símbolos de biblioteca, así como vamos a utilizar la herramienta fusionar. Estos son los elementos que vamos a ir trabajando en nuestra clase de hoy. Vamos a empezar por las formas geométricas y las agrupaciones. Para ello voy a ir al menú a crear un nuevo archivo, el cual voy a crear un archivo grande, como ustedes ya saben, para que lo veamos de una buena manera. Ay, me acordé que si yo no les comparto pantalla completa, ustedes no ven los menús que se habilitan flotantes. Entonces vamos aquí a cuadrar un poco más
la pantalla. Bueno. Por favor, chicos, me cuentan si tienen alguna duda o pregunta, pues no voy a tener esta ventana aquí abierta totalmente porque necesito que ustedes vean todo lo que estamos haciendo. Entonces, vamos mirando. Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a subir el zoom, es crear unos elementos, unas formas básicas, ya sabemos, vamos a crear una elipse, vamos a crear un cuadrado, vamos a crear un hexágono, para poder explicarles la parte de agrupación de los elementos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos 3 elementos, los cuales se van a trabajar y a desarrollar en agrupación. Voy a ponerle un color a cada uno para que ustedes los diferencien y los visualicen de una mejor forma. Listo. Ya tenemos nuestros 3 elementos. Estos 3 elementos con la flecha negra son independientes y ustedes los pueden mover de manera independiente. Pero si yo quisiese que sin que se unan, sin utilizar ninguna herramienta para combinar los elementos, se agrupen o yo los lleve de un lado a otro todos igualitos, todos yendo para aquí, yendo para allá, ¿qué debemos hacer? Seleccionar con la flecha negra los elementos que yo quiero colocar en ese conjunto o agrupar e ir al menú objeto y darle agrupar. Al hacer esto, miren, cojo yo cualquier elemento de los 3 y ya todos se mueven. Para donde va uno, van todos. Entonces, de esta manera podemos agrupar los elementos. Ahora vamos a desagrupar. Voy nuevamente en el menú objeto y le damos desagrupar. Al hacer esto, le damos clic por fuera del conjunto y ya nuevamente tengo mis elementos independientes. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos, ahora vamos a trabajar la siguiente herramienta, que es organizar, alinear y distribuir. Organizar, alinear y distribuir. ¿Listo? Para organizar, también a través del menú objeto, vamos a poder organizar los elementos sin necesidad de colocarlos en capas diferentes, trabajándolos en la misma capa, pero, por ejemplo, si yo quiero que este círculo no quede detrás del rectángulo, del hexágono verde, sino que quede adelante del cuadro naranja, ¿qué hago? Selecciono con la flecha negra el elemento, voy a objeto, le voy a decir organizar y le voy a decir traer al frente. Al hacer esto ya me queda el elemento delante de los otros 2 elementos. Pero si yo quiero que quede en la mitad de los 2, vamos a ir a decirle organizar. Vamos a ir a decirle organizar. Y le voy a decir no enviar detrás, sino enviar atrás, para que quede en la mitad de los 2. Si quiero que quede otra vez detrás del verde, pues voy a objeto y le voy a decir ir detrás y ya queda detrás del verde, ya no se vería. Si yo muevo, pues ya aquí lo estoy viendo, pero estaría detrás. De esa manera puedo organizar. Otra herramienta que nos hablaba es alinear y distribuir. Vamos a ir a alinear. Voy a colocar estos 3 elementos así. Los voy a alinear, es decir, quiero que queden, por ejemplo, alineados a la parte de abajo o a la parte de arriba, para que queden todos a la misma altitud, altura o a la misma base. Selecciono los 3 elementos y aquí se habilitan estos iconos. Estos iconos nos ayudan a alinear a la izquierda, por ejemplo, alinear al centro, por ejemplo, alinear a la izquierda, alinear arriba, alinear al centro, alinear abajo. Pero adicional, estos que siguen nos van a ayudar a distribuir. Distribuir hacia arriba, distribuir en la mitad, distribuir hacia abajo, distribuir en un espacio hacia la izquierda, hacia el centro o hacia la derecha. Y de esa manera
diríamos que este elemento, para que quede en toda la mitad, que yo me quede el mismo espacio de derecha, el mismo espacio de izquierda, simplemente, digamos que lo tengo acá, lo selecciono, le doy distribuir al centro y ya me queda la misma distancia entre el círculo y el hexágono y el hexágono y el cuadrado. De esa manera podemos organizar los elementos y él toma como referencia las dos esquinas o los dos elementos que encontramos en las esquinas para poder desarrollar esa organización. La otra, esa sería la segunda herramienta. Duplicar y transformar. Vamos a ir a duplicar. Voy a borrar estos elementos y vamos a ir a duplicar este círculo. Yo puedo darle edición y voy a edición y le voy a decir copiar y pegar para poder tener elementos. Y él hace eso. Pero si yo lo quiero duplicar, yo le puedo decir control D para duplicar elementos, pero debo establecer cómo lo quiero duplicar. Para ello, teniéndolo con el botón del mouse cogidito, voy a oprimir la letra Control, Shift y Alt y se me crea una copia, miren. Al hacer esto, si yo le doy Control D, me crea otro en la misma posición, otro en la misma posición, cada vez que yo le dé Control D. De esta manera podemos copiar y podemos duplicar los elementos. Yo podría duplicar o copiar, edición, copiar, pero yo le puedo decir que lo copie en el mismo lugar. ¿Para qué? Para poder después moverlo. ¿Cómo lo hago con shortcuts? Control C y Control B larga, para que me pegue en el mismo lugar y ya la puedo separar después. De esta manera podríamos duplicar. ¿Cómo podemos transformar? La parte de transformación, recuerden que la podemos hacer tanto por la flecha blanca cogiendo nodos para, por ejemplo, hacer un huevito, o podríamos ir a la ventana efecto, menú efecto, y podemos deformar. ¿Cómo deformamos? Podemos deformar, podemos hacer en 3D, podemos convertir en forma, podemos estilizar, podemos, bueno, hacer muchas cosas. Vamos a ver primero 3D. Al seleccionar efecto 3D, le voy a decir colocarle materiales. Entonces me va a abrir una ventana, ahí está abriéndose, que me dice que yo quiero, por ejemplo, que tenga un material que se lo estoy aplicando. Mire, pavimento o baldosas o oro, una bolita de oro. Uy, no se ve muy bonito. Oro natural, puede ser por el color. Entonces, de esta manera tendríamos materiales. Ahora voy a ir a darle control Z y voy a ir a efecto deformar. Podemos deformar, al darle deformar se nos abren estas opciones. Podemos en arco, arco inferior, aquí para que lo puedan ver, arco inferior, arco superior, bóveda, abombar, aplanchar. Si ven todas las opciones perfectas que podemos generar desde acá de formas orgánicas que nos van a ayudar a desarrollar elementos. Miren todo lo que podríamos llegar a hacer. También podríamos dentro del 3D darle como esa instrucción para que parezca que tuviese profundidad, o podría, en este caso que es un círculo, darle inflar para que se vea, voy a darle un poquito más de profundidad, para que se vea como una bolita, como si tuviese, ahí nos tocaría quitarle el borde para que se vea más realista. Mira cómo se vería en 3D. En este mismo menú podríamos llegar a
distorsionar. Podemos distorsionar de diferentes formas. Aquí podemos distorsionar al horizontal, a lo vertical, absoluto y relativo, y se comportan de diferente manera. También podríamos llegar a colocar, les voy a pasar aquí voy a bajar a lo siguiente. Voy a bajar a estilizar. Aquí en estilizar van a tener la posibilidad de tener las sombras paralelas, que a veces son muy útiles para algunos elementos. No para las marcas como tal, pero sí para algunos elementos. Nos colocan unas sombritas. También las encuentran en ese menú. ¿Qué más vamos a hacer? Esquinas redondeadas. Ya las estuvimos trabajando un poco dentro de lo que hemos venido haciendo, pero vamos a revisar nuevamente el tema. Para ello voy a hacer un rectángulo o un cuadrado y quiero que ustedes observen que al yo cogerlo con la flecha negra, salen estas esquinitas que si yo las cojo normal con el botón del mouse y las arrastro hacia adentro, estoy haciendo, miren, la curvatura de este elemento cuadrado. Si no lo tienen ahí en esos iconos, podemos hacer lo siguiente. Teniendo el elemento seleccionado en la flecha blanca de selección directa, se nos habilita en la parte superior esta ventana que se llama vértices, que tenemos acá. Al darle clic sobre la letra o la palabra vértices, vamos a ver cómo los podemos abombar, achatar y el radio que yo quiera. Entonces voy a decirle que quiero un radio, vamos a subirle aquí harto, para que él me haga la curvatura sin necesidad de utilizar esa herramienta, porque de pronto por la versión no les sale. Esto es vital e importante porque lo podemos hacer para unos buenos diseños. ¿Que lo podemos hacer de manera independiente? Sí. Si yo tomo la flecha blanca y selecciono este vector de acá y le doy vértice solamente a ese, pues miren, seleccionado con la flecha blanca, el vértice que se cambia es solamente el que yo haya seleccionado. ¿Listo? Eso es lo que queríamos ver dentro de lo que es los bordes redondeados, contornos y transparencias. Es importante, bueno, ya tenemos aquí un elemento que sepamos que el grosor de la línea yo lo puedo cambiar. ¿Cómo? Podemos ir aquí a ventana, le damos en trazo y se me abre esta ventanita. Esta ventanita me da la opción del grosor y si yo quiero, por ejemplo, que tenga las líneas discontinuas, le digo aquí clic en línea discontinua y le digo, por ejemplo, que sea de 5 para que sea más chiquito. O le puedo decir de 20 para que sea más grande. Y así determino qué tan grande quiero mi guión. O si quiero que haya más espacio, por ejemplo, aquí le doy 50 para que queden más espaciados. Y aquí vuelvo y le coloco 20 para que él entienda que debe hacer, pero si lo selecciono, ¿no? 50. Y ya, miren, me lo separa. De esta manera podemos determinar esas características dentro de nuestro programa. Eso sería para los bordes. Ahora las transparencias. Para ello voy a crear un círculo y un cuadrado. Recuerden que cualquier herramienta que ustedes hayan manipulado, después al volver a hacerlas, utilizarla en otra cosa, les va a quedar con la misma configuración. Yo en este momento le voy a quitar los bordes para que no se vea tanto. Lo voy a dejar así. ¿Cómo trabajamos transparencias? Transparencia es qué tan translúcido quiero que sea el elemento frente a el contorno, lo que está detrás o lo que está debajo. Entonces, en este caso, le voy a dar la característica de transparencia al círculo para que ustedes vean cómo se visualiza. Para ello vamos a la ventana, vamos al menú ventana, vamos a ir a transparencia y se les va a abrir esta
ventana. Acá tendríamos dos posibilidades para utilizar esta herramienta. La primera son los diferentes modos de fusión que se trabajan igual que se trabajan en Photoshop. Entonces los modos de fusión nos van a permitir darle características de color y de luz de oscuro a claro. Entonces podemos darle oscurecer, miren el comportamiento que tiene, multiplicar, parecido pero un poco más oscuro, subexponer color, no cambió mucho, aclarar, trama, sobreexponer, superponer, luz suave, luz fuerte, diferencia, exclusión, tono, saturación, color y luminosidad. Podremos utilizarlo de esta manera y miren, él da la característica cuando yo paso sobre otro elemento. Si no tengo nada debajo, pues no se va a ver la diferencia. Lo voy a dejar en normal para que quede normal y aquí donde dice opacidad, puedo jugar con la opacidad del elemento, pero la diferencia con los modos de fusión es que acá todo se vuelve transparente y así esté sobre el blanco, cambia el color. Miren. Deja ver lo que está debajo, pero también lo que no hay nada. Entonces es importante tener en cuenta eso. La siguiente herramienta es la máscara de recorte y los símbolos. La máscara de recorte nos va a servir muchísimo. Voy a traer una fotografía, voy a importar una fotografía para enseñarles la máscara de recorte. Por acá debo tener esta imagen. Uy, un poquito grande, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar el zoom para poder achicarla. Con la flecha negra la achicamos de tal manera que ya me queda. Digamos, yo quiero hacer una máscara de recorte a esta foto circular para que no se vea sino lo que hay dentro de un círculo de un tamaño que yo quiera. Lo primero que voy a hacer es hacer el círculo. Lo voy a ubicar por encima de la foto, siempre por encima de la foto. Voy a ubicar lo que yo quiero que salga dentro de la foto. Y selecciono los dos elementos con la flecha negra y le voy a dar objeto, máscara de recorte, crear o control 7. Y de esta manera solamente vamos a ver la foto, el circulito que yo decidí que se viera. Eso es una máscara de recorte. Si yo le doy doble clic sobre esta máscara de recorte, miren, puedo manipular, si yo quisiera que no, mejor que se vea solo la chica, más la chica o que se vea más el chico, entonces yo puedo mover la foto y ubicarla como yo necesite para el diseño. O si le doy más doble clic, se ve la foto por fuera, pero no quiere decir que hayamos borrado el círculo, sino que estamos editando el contenido. Si yo le doy clic por fuera, vuelve y me queda el círculo. De esa manera podemos hacer las máscaras de recorte. Otra herramienta importante que podemos utilizar es fusionar. Fusionar, bueno, los símbolos de la biblioteca, ya me había saltado un... Vamos a ir a ventana, vamos a ir a biblioteca y en biblioteca vamos a tener unos elementos ya predeterminados. En este caso, miren. Aquí tenemos nuestra biblioteca. Podemos crear elementos o podemos abrir elementos. Buscar en bibliotecas, crear una nueva biblioteca y dentro de lo que nosotros podemos ir guardando aquí los elementos que vamos a trabajar o podemos explorar en las bibliotecas que tengamos dentro de la plataforma. Esto se da solamente cuando tenemos pago el usuario, ¿vale? Por eso no le había hecho tanto por hacerlo. Y tenemos, por último, el modo fusión. El modo fusión nos va a permitir, yo voy a traer acá un círculo
y un cuadrado que quiero fusionar. Le voy a cambiar el color. Quiero que estos dos elementos se fusionen. Entonces, así como hacía Vegeta, se fusionaba con Grimm, entonces de esa manera vamos a fusionar un círculo y un cuadrado. Y en esa fusión debe haber una transición para que queden unidos. Entonces, vamos a seleccionar los dos elementos y vamos a ir acá a la herramienta fusión. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que yo voy a hacer es seleccionar la herramienta y darle, miren, cambió el mouse, ¿sí ven? Voy a darle desde el centro de un elemento hasta el otro para poder hacerlo. ¿Pero por qué no lo hace? Porque no le hemos dicho qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, antes de eso debemos darle doble clic a la herramienta para que me salga esta ventana. ¿Qué quiero? Pasos específicos, suavizar color, distancia específica. Vamos a ir a mirar uno a uno para que ustedes vean qué sucede. Suavizar, le voy a decir que lo deje así y voy y hago el trabajo de una a otra figura. Y no me lo hizo. Seleccionado, te estoy diciendo que me lo fusione. Y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Ya, es que es cuando él quiera, no cuando nosotros queramos. Entonces ahí lo que hizo fue fusionar tanto forma como color y me crea ese degradé. Ahora le voy a decir con los pasos específicos. Nuevamente, con el elemento seleccionado, vamos a darle doble clic y le voy a decir pasos específicos. Aquí le puedo decir 5 pasos. Ok, ¿qué va a hacer? Va a pasar de un lado a otro y solamente me hace 5 elementos, 1, 2, 3, 4 y 5 dentro de los dos que yo le estoy diciendo. Vamos a hacerlo con un menos para que ustedes vean, 3, miren, 1, 2 y 3. Y de esa manera podríamos generar esa fusión. Otra que podemos generar es distancia a 4 píxeles. Entonces, si yo quiero que lo haga, va a colocar los elementos a esa distancia dentro de los que están acá. O si quiero, por ejemplo, voy a hacer el siguiente ejercicio que es, creo que el más bonito, por las mismas formas. Vamos a hacer la fusión entre estos dos elementos. Vamos a hacerle, le voy a decir que suavizar color y voy a ir de uno a otro para que me genere, pero le di un paso específico. No, suavizar color. Para que me genere, pero no me generó sino un solo elemento. Nuevamente le vamos a decir los pasos específicos 50. Y listo. Podríamos entonces, miren, qué bonito poder hacer esto. Si yo le cambiase el color a este elemento, me va a hacer también la transición del color, miren, y nos hace mucho más visible el elemento. ¿Que lo puedo girar? Sí, miren cómo queda de chévere. Y así podemos crear formas. Si yo le coloco un contorno para que ustedes vean cómo está construido, miren, podríamos generar eso. Si yo muevo, miren, puedo moverlo, girarlo, para que quede de una forma u otra. Ya entonces solo nos queda ensayar, dibujar y hacer ejercicios, para lo cual les voy a compartir unos ejercicios. No sé si tengan alguna duda o pregunta, mientras voy y busco por acá unos enlaces para que ustedes puedan hacer unos ejercicios. Dudas y preguntas van a salir mucho en el momento que empecemos a trabajar ya en el programa. Entonces, vamos a ver, este es uno, hacer este hot dog, ese es uno. Y el otro que les voy a compartir es hacer una pizza.
Una porción de pizza. ¿Listo? Son 2. Para que ustedes, ahí les va diciendo qué deben hacer y cómo lo deben hacer con las herramientas que vimos el día de hoy, para que las pongamos en práctica. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Chicos, por favor, a trabajar en Illustrator. Recuerden, si les funciona con el correo Yo Soy Sena, pues sería ideal. Me dijeron que no es tan seguro. A veces funciona, a veces no funciona, entonces pues nos toca. Y sobre todo cuando las personas no o ya tienen otro usuario, entonces deben borrar todos los usuarios que tengan en el computador y crear uno nuevo con el correo Soy Sena en la plataforma de Adobe para que les funcione. Entonces, pues tener en cuenta las recomendaciones del video, mirar si funciona, si no funciona. Recuerden que también yo les compartí un portable que pues no es tan moderno, no es tan último, pero funciona muy bien para aprender y con eso es suficiente. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Vale, chicos, no saben cómo me gusta que estén todos aquí conectados, poniendo atención, que este video les va a servir muchísimo para la actividad que hay que entregar en octubre. Entonces, recuerden que la fecha de entrega la tenemos para el 8 de octubre, pero no quiere decir que ya con eso tienen hecha mucho tiempo, no, porque si ustedes se dieron cuenta en lo que vimos hoy, en realidad es bastante trabajo, mucho trabajo. Entonces, importante que tengamos eso en mente y que empecemos a trabajar paso a paso todo lo que vamos a desarrollar. Chicos, nos vemos el día, bueno, no les digo qué día, pero la próxima semana para continuar ya terminando la temática para que ustedes tengan el tiempo de trabajar y de construir un excelente manual de imagen corporativa. ¿Listo? Vale, chicos. Infinitas gracias por estar aquí conectados. Nos vemos la otra semana. Dios los bendiga. Feliz noche. Vale, viciosos.